A pesar que es temprano todavía, plan 8 de la mañana, hay mucho viento por acá. Estamos a gran altura. Me parece que va a llover en la tarde. Este es el paso montañoso, carretera montañoso. Este lugar es el más alto, llamado Abra Chaucha, a 4700. Acá tenemos una parte, miren, restos del torre. Y esto sería más o menos el paso. Trasladaba metal de la mina a donde dice Chaucha allá, hasta ahí llegaba el tren. Ya. A eso llevaba, y con eso, acá está demuestra los bandos. Ya. Acá hay muestra, ¿no? Su figura, su imagen de cómo era más o menos. Pequeño, trabajaba eso. Qué gran altura estamos del pueblo. Abajazo está el pueblo, el río que está por ahí está pasando. Pero nosotros prácticamente estamos en el cielo, pero no se imaginan cuando llueve, cuando hay neblina, el puente de Yauricocha, pues sería desde este cerro al otro cerro, un puente colgante como el puente Tinco que cruzamos. El día de hoy vamos a explorar y conocer el puente colgante más aterrador del Perú y uno de los puentes más aterradores del mundo que se encuentra en las montañas de Perú, en Alto Andina, en los Andes del Perú. Hemos planeado subir y cruzar hace 3 años aproximadamente, pues nos arruinaron el motor. Desde ese momento no llegamos a este puente aterrador, ya que pocas personas se animan a cruzar, a aventurarse en este puente colgante. E incluso el puente que se dirige hacia el cielo, hacia las nubes, ya que cuando hay lluvia, cuando es época invierno, hay bastante neblina en este lugar, en este puente, que se nota o se mira como un puente que está yendo hacia el cielo. Realmente son 2 puentes colgantes de gran longitud. Uno de ellos funciona y el otro pues se encuentra cerrado. Así comenzamos nuestro viaje hacia el puente colgante Tinco y Yauricocha. Como siempre, vamos a salir temprano desde la ciudad de Huancayo. Vamos a tomar la carretera Noriauyos-Cochas, una carretera angosta, en algunos lugares estrocha y algunas son asfaltada con huecos, pues esta carretera llega desde el Valle del Mantaro hacia la costa peruana o algunas ciudades como Cañete, Mala. También se puede ir por acá a Ica, Pisco y también a la ciudad de Lima. Así hemos llegado al primer Abra, al primer paso montañoso o llamado Abra Negro Bueno, a 4600 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Para llegar a las ciudades que se encuentran por ese lado o a la costa peruana o el mismo ciudad de Lima, se tiene que subir a este carretera montañoso. Es muy similar a Abra Ticlio, ya que este es un poquito, está menos. No solo este es el Abra, aún falta llegar al otro Abra. Chaucha se llama, más o menos está al fondo todavía, al fondo, y tiene más altura. A pesar que es temprano todavía, plan 8 de la mañana, ahorita hay mucho viento por acá, estamos a gran altura. Me parece que va a llover en la tarde, plan en la tarde, mire, las nubes de allá es oscuro, se está juntándose, así que prever este viaje, ya que en estas alturas, en este lugar, en la tarde pueda que caiga nieve. No solo nieve, también hay neblina fuertísimo, densa, espesa, ya que hace muchísimos años este lugar, miren, fue una cordillera. Estamos hablando 50, 100 años, pues acá había nieve, nevada. Con el pasar de los años, miren, se quedó así calato, rocoso nada más. Pero en invierno sí cae nieve. Hay nevada toda esta montaña. No sé si están escuchando el audio. Hay mucho viento, como se notará. Y miren al fondo el paisaje de nuestro Perú profundo, de nuestras montañas, de nuestras cordilleras. Por acá abajo tenemos una laguna, hay truchas. Y más allá también más lagunas. No solo acá, alrededor de esta montaña hay muchísimas lagunas. Y obvio necesita mucho tiempo para poder recorrer y conocer. En realidad hay bastante lagunas, para acá, para allá, para el fondo. Uff, miren ese paisaje, puras montañas, el cielo azul un poquito.
Como siempre salimos temprano, pero en el camino siempre hay percance. Justo hay un camión de cama baja que está llevando un tractor, una máquina, en la curva se quedó. Parece que no puede dar vuelta porque este es subidaza. Un poquito ya llegamos al Abra Chaucha. Más arribita está el Abra Chaucha, el paso montañoso más alto de este recorrido. De ahí ya es pura bajada hasta la costa peruana. Ahora estamos en Abra Chaucha. Por acá se siente más el frío. Hay mucho frío y no se imaginan en la noche o en la madrugada o en la tarde el frío hasta los huesos. Así que este es el paso montañoso, carretera montañoso. Este lugar es el más alto, llamado Abra Chaucha, a 4.700 aproximadamente. Y estamos caminando a un lugar, a una montaña donde se puede ver los restos que también ha formado parte del puente colgante. Ahorita hay mucho viento a pesar que es temprano. Eso quiere decir que a la tarde va a llover, va a nevar todo este lugar. Así que tenemos que acelerarla. Miren, todo ese lugar pura montaña. Estamos en las alturas de nuestro Perú profundo. Aquí podemos ver los restos de torre que se llevaban, baldes con materiales. Hoy en día, miren, solo quedaron los restos. Hay fierros y concreto. Los baldes con materiales como minerales pasaban por este lugar, por la cima de la montaña. Y acá podemos ver más restos. Estos son los cables que eran gruesos. Acá está la montaña más alta. O sea, por acá pasaba el cable o los baldes con minerales. Por acá el clima es peor, mucho frío. Como se notarán, hay mucho movimiento. Este es el Icho o Pajía. Acá tenemos una parte, miren, restos del torre. Y esto sería más o menos el paso de los cables con minerales o baldes con minerales. Y si vemos la otra parte, miren, pura montaña. Así que por acá bajaba, digamos, o subía el cable con baldes, con minerales por acá. Por no se nota nada de los restos, uno por acá o por allá. Más abajo yo lo mostraré, ya estamos cerca al puente colgante que está para el otro lado todavía. Por acá, como se notarán, ya no quedan los restos, son poquitas. Ya tenemos un poco de metal que han quedado. Y esta parte sería, como les digo, el paso, el lugar más alto. Qué fuerte el viento por acá. Ya nos acaban de tumbar la cámara. Acaba de romper a sus accesorios, pero no pasa nada. Un poco de contexto de este lugar que estamos recorriendo. Más o menos donde estamos yendo al puente colgante. Por ahí, pues, en los años 40, 50, pasaban o se trasladaban baldes con minerales. Venían de la mina que está un poco más allá del puente colgante, subían toda esta montaña, llegaba a este paso, luego descendía. Acá abajo podemos encontrar una estación de trenes llamado Chaucha. Pues ferrocarril llegaba hasta este lugar, el tren, tanto como pasajeros, también de minerales. Donde estamos viendo, acá abajo hay una laguna y al costado hay un pueblo antiguo. Hasta podemos ver escuelita. Y pues este fue estación de tren, de carga y de pasajeros. Solo llegaba hasta acá nada más. Más allá ya no, porque esta geografía es malísimo. O digamos, no es como para el tren, no es como para el ferrocarril. Como les decía, el cable carril con baldes, con minerales, subía hasta acá, luego descendía hacia la estación Chaucha. Y ahí que se cargaba el tren. Luego recorría por esas montañas, pasaba cerca al Abra Negro y toda esa montaña, y luego hasta la orilla donde fundían el material, los minerales, los metales. Luego, ya sabes, hacia Lima, y de Lima pues se embarcan en los barcos, de barcos ya al extranjero. Hoy en día en esta estación podemos ver casas. La estación queda todavía, tiene nombre todavía. Y casi nada los restos de aquellos años. Tampoco podemos ver los rieles o la línea férrea, tampoco los durmientes. Seguramente harán recogido porque toda esa carretera del tren no hay nada de aceros como rieles.
Estamos bajando toda la cuesta por el medio de la montaña y más o menos el cable carril con metales y el balde pasaba por este lugar, todo este cañón. ¿Cómo bajar y subir hacia la Abra Chaucha? Más o menos allá al fondo se encuentra el pueblito llamado Tinco, ahí mismo se encuentra en la parte alta el puente colgante. Así llegamos al pueblo llamado Tinco Yauricocha, que está situado en medio de las montañas gigantes o rodeado de montañas gigantes. En la plaza del pueblo podemos encontrar algunas imágenes, estatuas que representan al pueblo Tinco. Por ejemplo, un niño, un pastor y su llama, pues en aquel años o época antigua en esta zona se dedicaban a la ganadería como cuidado, crianza de llamas alpacas, ya que a esa altura es puna. Y también podemos encontrar un torre y cable carril con su respectivo balde en donde llevaban o trasladaban minerales o metales. Más o menos esta figura de torre con sus respectivos cables nos da una idea cómo fue en aquel años o antes el traslado de minerales. Trasladaba metal de la mina a donde dice Chauchayán, hasta ahí llegaba el tren. Ya. Eso llevaba, y con esto acá está demuestra los baldes. Ya, acá hay muestra, ¿no? Su figura, su imagen de cómo era más o menos. Y noche trabajaba eso. Ah, su día y noche, llevando materiales. Ajá. Para allá, metal. Para allá de vuelta, madera. De Chaucha traían con el tren, llegaba la madera. Claro, el tren de Huancayo traía madera y de Chaucha en balde, ¿sí o no? Ajá. Claro, así más o menos tengo referencia nomás. Trabajaba mucho tiempo. Y arriba, ¿cómo es la gente? ¿Da miedo cuando están cruzando el puente? ¿Normal? ¿Para ti es normal? Sí. A cruzar como cancha, como dicen. No, ¿sabes qué? Yo nací acá, crecí acá, Ya. pero nunca me ha llamado la atención. ¿Y nunca cruzaste? Nada, ni de niña, ni de joven, ni de nada. ¿Cuándo crucé? Después del 30 de agosto, que es la fiesta, llegó mis hijos, mi nuera, nietos. Ah, ahí cruzaste. Vamos, dice. Ah, Hemos ido con carro nosotros hasta allá arriba, porque como somos de Tinco, nos deja pasar el vigilante. ah, ya. Vimos, ya sube mi hijo, me empecé a subir jalando de mano. Ya llegué arriba. Ya, ahora, camina. Caminando mi esposa, mi esposo, sí, desde chibol. Así miedo. Sí, miedo. Pero tú sí, un poquito, algo así. Con miedo, todavía estoy usando ya estamos en el medio. No, todavía falta. Mis nietos, claro, no de carreras, me dejaron a mí, mi esposo, y más atrás mi hijo, mi nieta, y llegamos a mí. Ya, Sí, ya no tuve miedo. ya. Miro para allá, miro para acá, todo bonito. Ayer me dijiste que ha llovido, ¿no? En la tarde. Pucha. Ahorita está los nubes negros, está juntando ya. Ya, Parece que va a llover en la tarde, ¿no? Entonces, tengo que acelerar. Y otra preguntita, ¿se puede cruzar el otro puente? ya no existe. Ya no existe el otro puente. Ah, vale. ¿Qué tiempo subo más o menos? 20 minutos nomás. No, para llegar a los ríos, No, tengo que ir hasta el puente para cruzar. ¿Caminando qué tiempo? Subiendo. hora y media demorarás. Ah, su. ¿20 minutos para dónde es? Allá nomás. Mira, ve, de acá, Ya, arriba donde está el puente. ya. Y allá cruza, hora y media demorarás. Hora y media cruzando el puente todo. Ah, Subiendo, cruzando y de vuelta, hora y media. ¿Y otro camino para bajar ya? ¿Ya no para cruzar el puente? ya no puedes volver, Ya no por el puente, pues. pero ¿por dónde? ¿No hay camino otro por allí? Entonces sí o sí tengo que volver por el puente. Por allá, porque bajas, no hay camino. Entonces te vas confundir entre acá o más allá y te resbalas. ¿Y si es pura carretera? ¿Lejos es? Esos son drogas. Así comenzamos
la caminata. Vas a subir, miren, todo ese escalinatas, todo este cerro para poder llegar al comienzo del puente. Allá arriba está el puente, miren. Y hay gente que está cruzando ahorita. Miren, son pequeños objetos, digamos, personas pequeñitas. Allá arriba está cruzando. Allá también 1, 2. Así que nos comentaron la señora, tenemos que regresar. Una vez que cruzamos, regresar por el mismo puente. Ya no hay otra opción porque no hay otro camino. Pensaba bajar por ya, pero me dijo que no hay camino, peligroso porque es un cerrazo. Aquí comienza el camino, las escalinatas. A ver hoy día cómo vamos a estar con nuestra rodilla, si es que nos molesta todavía o a ver vamos cómo vamos a estar. Para ser claro, no está tan subida, o sea, la montaña no está tan alto. Ahí nada más se encuentra, todas son escalinatas, pero el puente colgante sí está larguísimo. Miren, desde allá hasta allá. Como verán, esta montaña, este cerro es bien inclinado. Ahí abajo podemos ver el pueblo de Tinco. Ahí está. Y miren el abismo. Bien inclinadazo. Por eso podemos encontrar barandas al costado del camino, por seguridad de los visitantes. Miren, ahí está. Ese camino se ve fresco todavía. Debe tener poco tiempo de que haya hecho este trayecto. Hasta podemos ver ahí banca para poder descansar con su techito si es que llueve. Aquí se puede refugiarse. Mire, toda esta quebrada. El pueblo está en medio de la montaña, del cañón. Miren, unos gigantes cerros, montañas gigantes. Parece que quiere llover, está garuando, está cayendo gotitas. Hay vientos por acá, por esta altura. Y hemos llegado al comienzo. Wow, quiere que llover, sí. Está cayendo gotas. Por acá pueden encontrar banquitas. A ver, un poco de recorrido por acá. Aquí podemos encontrar los restos del cable carril. Miren, tremendo acero. Imagínense cuánto pesa este acero. A ver. Cuánto pesará en realidad. Así que más o menos por acá descendía el cable carril. Más o menos para acá, a ver. Sí, más o menos para allá. Ahí podemos ver partes del torre. Y todo se va por acá, por este cañón, por este que ahora sube y llega hasta Chaucha, o sea, hasta la Abra, o sea, hasta la cima de Chaucha. De ahí desciende hacia el campamento. Pues luego los materiales, los minerales se van a embarcar el tren y luego a La Oroya. Luego se va a Lima, al Callao, al puerto, y de ahí embarcación al extranjero. Estos cables tremendos y gruesos que vemos son los que se soporta ese puente colgante. Acá podemos ver de cerquita. Miren este cable, acero reforzado debe ser. Acá hay otro más, partes del cable carril. Y así comienza el verdadero trayecto, caminata por el puente, cruzando el puente o por el puente colgante. Ya estamos arriba. Y así vamos a comenzar a cruzar el puente más miedoso de Perú y uno de los puentes aterradores del mundo sería. Así que comenzamos a cruzar. Hay un poquito de escalofriante, ya que yo más me dedico a las alturas, al vértigo, a las montañas, como que se ve un poco acostumbrado. Pero primero tenemos que asegurar nuestras cosas, lo que llevamos. Llevamos celulares, si es que cae aquí no se podrá encontrar. Difícil que nos encontremos, así que perdimos ya. Y así comencemos. Wow. Pero imagínense cuando mueve este puente, o sea, cuando hay mucho viento es más aterrador. Cuando miran abajo es otra panorama, o sea, se siente algo raro. Ahorita me encuentro solo, nada más cruzando
nos comentaron que tenemos que dar vuelta, ida y vuelta por acá nada más, porque no hay otro camino para bajar hacia el pueblo que está abajo. Ahí está el pueblo. Este puente colgante aproximadamente tiene como 1 kilómetro de longitud para poder cruzar. Ahorita en este lugar, en este puente, no hay nadie. Con las últimas personas nos hemos encontrado ya abajo ya, porque ahorita veo ni suben ni bajan. Así que es más aterrador si es que cruzas solo, pero cuando hay personas se da como que un poco de confianza, pero ahorita es solitario. Para aquellas personas que tienen miedo a las alturas, al vértigo, imagínense este puente bravo, o sea, te puede dar paro cardíaco. En otras palabras, sí, tenemos que estar bien preparado, entrenado para el miedo o las alturas. Mira, ya estamos casi la mitad del camino, o sea, casi la mitad del puente. Estos cables serán los que sostienen este puente. Miren, hay bastante cables allá. Por acá hay otro cable. A ver cuántos son, 13, como 7 cables gruesos. Están por allá. No solo eso, por acá hay otro cable. Son varios cables en realidad. Por acá y acá hay otro cable. Son varios cables, miren. Acá hay otro cable, por acá hay otro cable. El radio hay bastante cables. Y miren para abajo. Uy, ay, ay. Estamos. Uy, qué gran altura estamos del pueblo. Abajazo está el pueblo, el río que está por ahí está pasando, pero nosotros prácticamente estamos en el cielo. Pero no se imaginan cuando llueve, cuando hay neblina, este puente debe ser como terrorífico o tenebroso o temor. O sea, el puente, el camino se va a otro lugar, como a otro mundo, o sea, hacia el cielo estaría yendo el puente, pero cuando hay neblina, o sea, cuando está todo tapado, cubierto de neblina, así se podría ver este puente. Como ahorita está un poquito despejado, se nota montañas al costado, adelante, atrás. Creo que ya estoy un poco más de la mitad. Ya me estoy acostumbrando. O sea, el cuerpo dice, no pasa nada, sin problema. Y además estamos aprovechando el tiempo, ya que miren el cielo. Vemos para allá, el cielo de allá. A la izquierda el cielo, miren. Uy, ay, ay. Me parece que Abra Chaucha, Abra Negro Bueno, está lloviendo. Miren ese oscuro nube. Tenemos que acelerar porque si es que nos agarra la lluvia acá, wow, qué difícil para bajar. Y además neblina si es que llega. Imagínense, todo ese lado está oscuro también. Miren todo ese lado. Todo este lado también, miren, wow. Así que apuremos nada más, porque la lluvia en las alturas no perdona. Siempre llueve, hay nevada en las alturas como esta. Prácticamente estamos casi a la cima de la montaña. Mira, pero ya estás en la montaña. Para ese lado está la montaña. Estamos cerca. La montaña prácticamente. O sea, este puente, imagínense, el más alto del Perú. O sea, el puente colgante más alto del Perú. Desconozco la capacidad de carga o de personas. O sea, cuántas personas pueden cruzar al momento. Muchas no creo, porque de ese peligro y movimiento. En los años 40 y 50, por este puente trasladaban metales, minerales de la mina hacia Abra Chaucha, que está allá al fondo, en donde se encuentra estación de tren. Ahí se embargaba los minerales al tren. Como ya les he comentado varias veces, el tren llevaba hacia la orilla para que puedan fundir los metales o los minerales. Ya una vez fundido, se lo llevan al Callao, al puerto, y de puerto al extranjero. Y también los baldes, el cable carril de regreso desde Chaucha traían maderas para la mina, para que puedan soportar los socavones, entre otros. Y pasaba por esto. Hoy en día este puente es visitado por muchas personas, tanto locales, extranjeros, para que puedan cruzar, para que puedan experimentar una caminata prácticamente en el cielo. Estamos muy cerquita de cruzar este puente. Miren esta panorama, desde acá se puede ver cómo sería el puente. Una panorama de camino hacia el cielo. Miren, al fondo está el cielo, las nubes. Parece que el camino iría al cielo. Hemos elevado más, ya que
Este puente está subiendo, está ascendiendo este camino. Mira, dejamos el comienzo del puente. Mira, abajo todavía está. Ahí está el comienzo donde comenzamos a caminar. Todo este camino por el puente recto. Y hemos llegado al final. Esto sería, me dijeron que es el campamento. Vamos a bajar un poquito para poder explorar. Acá podemos ver cables. Comenzó la lluvia. Uy, ay, ay. ¿Están escuchando? Mira ahí en la casa que se puede ver las gotas. Como se podría apreciar, aquí termina el puente. También los torres y todo, ahí termina. Esto sería puente antiguo, los restos que han quedado aquí todavía. Por acá pasaba y se puede ver aún todavía el cable. Y me comentaba de este cerro había otro puente colgante como esto, así. Y hoy en día ya no existe este puente colgante. Y estamos subiendo para poder ver que también este puente unía cerro a cerro, o cruzaba cerro a cerro, como este más o menos, donde cruzamos. Ya estamos arriba, donde el cerro, y aquí podemos encontrar, miren, los restos del puente. Ahí están los metales, los fierros, y hasta pueden ver allá hay casa, solo pared, los restos de la casa. Acá hay bastante restos del puente, oxidados están. Esto sería una parte del puente. Miren, de acá habrá comenzado, ¿no?, los cables y todo. Sí, wow, miren, tremendo bloques de cemento. Más o menos de acá habrá estado otro puente colgante que, mira, que cruzaba hacia al fondo todavía. ¿Están viendo? Ese cerrazo que están viendo al fondo. Ahí se nota los restos también del puente. Ahí se puede ver los restos. Y ahí podemos ver concretos y restos del otro puente colgante. Ahí están los metales, el concreto. ¡Wow! Y por acá cruzaba más o menos ese puente. Pues ya lo han desarmado, este puente que cruzaba, mira, de este cerro al otro cerro que tenemos al fondo. Más o menos tomó 2 años desarmar este puente. Era más o menos como ese puente colgante. Aquí también había. Y también pues trasladaban por ahí, por este puente, las minerales en balde, los metales en balde, ida, vuelta. Y la mina más o menos estará atrás. No, sí, de acá se puede ver todavía la mina. Allá al fondo está el puente Yauricocha. Pues sería desde este cerro al otro cerro, un puente colgante como el puente Tinco que cruzamos, que hemos estado aventurándonos, experimentando caminata en el cielo. Pues desarmar este puente colgante que era de acá hasta el cerro que está arriba todavía, los tomaron aproximadamente como 2 años. Lo que vemos acá al costado debe ser parte de este puente que era de acá hasta el cerro, pero hay bastante restos del puente. Y por acá vamos a retornar, ya que no hay otra opción, no hay otro camino, porque todo este cerro que vemos abajo es bien inclinado, o sea, es peligroso. Además, no hay senderos señalizados o caminos señalizados que baje hacia el pueblo. Los lugareños nos recomendó que regresar por este sitio, como les dije, por este cerro, muy peligroso. Como es inclinadísimo, es muy peligro para las personas. Así que por acá retornamos por este puente colgante. Aproximadamente casi 1 kilómetro vamos a recorrer también de vuelta. Todo es descenso. Ahorita hay poco de viento, es raro el viento por acá. Hay momentos que el viento es fuertísimo y otro momento como ahorita mínimo, pero cuando el viento sopla fuerte este puente debe mover y también hay más miedo al momento de cruzar. O sea, este puente mueve más y hay más miedo. Más bien pasó la lluvia, ya que estaba garuando, ya que estaba cayendo gotitas. Buena hora para poder retornar. Pues ya estamos de vuelta hacia el pueblo y más o menos
Cuando vean el pueblo desde este lado es más vértigo, o sea, te da más miedo. Miren, ahí está el pueblo y casi la mitad estamos de este puente. Hay más miedo cuando miras de esa forma. Un domingo pocas visitantes en este puente, ya que estamos solitarios, solano, retornando, cruzando este puente colgante, el puente más aterrador de Perú. Podría ser también el puente más miedoso que se encuentra en las montañas de nuestro Perú. Alrededor de este puente, pura montaña, prácticamente el puente que va hacia el cielo o el camino que va hacia el cielo. Pero como les dije, cuando hay neblina, cuando hay niebla acá, no se imaginan, este puente nada más se notará, pero el pueblo no se nota nada prácticamente, y sería como el camino estaría yendo hacia el cielo. Pero ahorita está despejadito, no se puede ver ese panorama cuando hay niebla o neblina.